Crisipo, segunda parte. En nuestro episodio número 54 continuamos con la segunda parte de la tercera entrega de la serie bibliográfica de los estoicos más importantes. Y en esta ocasión nuestro tema es Crisipo y sus aportes a la filosofía estoica. En el episodio anterior tocamos los temas de la epistemología, el criterio para esa epistemología. Se hizo el intento de dar claridad en cuanto a la lógica del mismo Crisipo y también se tocó el tema de las preposiciones, las modalidades. Y en este episodio veremos las aportaciones de este estoico en cuanto a la metafísica y la ética. Por razones similares a las de los epicúreos, los estoicos eran materialistas. Solo se puede decir que existe entre ellos afectar o ser afectado, según dice el argumento, y solo lo corpóreo puede afectar o ser afectado. Sin embargo, su visión admite una especie de dualismo, ya que todo el cosmos es el resultado de un principio activo, un ser, un dios, sobre un sustrato indeterminado, pasivo o casualmente inerte. Y para Crisipo, la divinidad de las cosas terrestres se presenta en forma de un pneuma, una especie de aire ardiente o extra que da forma y calidad a lo que se le puede decir carece de cualidad. Aunque los epicúreos, siguiendo la tradición de Demócrito y Leucipo, sostenía que todo está formado por lo discreto y lo invisible, o lo que nosotros podemos conocer como átomos. Los estoicos sostenían que la primera materia sobre la que el principio activo ejercía su influencia es continua y sirve como el sustrato para todo, desde continuos básicos como la tierra, el agua, el aire y el fuego, hasta organismos individuales como Sócrates. Con referencia a lo que es la ontología, Simplicio lo representó de esta manera sobre las categorías de Aristóteles diciendo: los estoicos consideran conveniente reducir el número de géneros primarios, y a otros se le hace cargo con cambios en la lista reducida, porque hacen su división en cuatro partes: los sustratos, los calificados, los dispuestos y los relativamente dispuestos. Esto quiere decir que los estoicos reconocieron cuatro niveles principales de existencia y hay alguna razón para pensar que estas categorías se originaron con Crisipo. La primera categoría es la del sustrato. Ubicar una entidad en esta primera categoría es asignarle existencia y en referencia a sus cualidades. Esta sustancia sin carácter es el ser, en su sentido primario. El siguiente nivel del ser es el de la calidad. Para ser más precisos, este nivel del ser es algo calificado por el Dios inseparable, la razón o el alma que impregna el sustrato y según Crisipo, eso es lo que toma la forma de Numa. En la segunda categoría, los estoicos colocaron modificaciones o sustratos calificados de la primera materia y curiosamente es en esta categoría de cualidades donde los estoicos incluyen a las personas de los organismos en general. Por lo tanto, los organismos son, en un sentido importante, adjetivos en su ser. La tercera categoría se refiere a las disposiciones de las cosas calificadas o de las cosas calificadas, dispuestas de alguna manera. El conocimiento gramatical, por ejemplo, sería una disposición de la gramática. En la cuarta categoría, los estoicos apoyan disposiciones. Estas disposiciones guardan una semejanza con las llamadas propiedades de Cambridge, que pueden cambiar sin que se produzca ningún cambio en el elemento en cuestión. Como un ejemplo, que alguien esté de mi lado derecho sin que yo haya tenido la necesidad de cambiar mi posición. Es después de esto como llegamos al ser, el poder ser algo que es lo que se refiere a la naturaleza de las propiedades. Ya hemos establecido que los estoicos eran materialistas. Solo existen los corpóreos o somas. La existencia, sin embargo, no es la categoría ontológica más elevada.
En el Sofista, Platón había sugerido que para que algo X fuera algo necesario que X existiera. Pero los estoicos rechazaron la sugerencia de Platón, sosteniendo que la realidad puede dividirse, por un lado, en corpóreos de lo que se puede decir que existen y por otra parte, en corporales de los que se puede decir que subsisten. Los estoicos pensaban que la última categoría estaba compuesta por cosas como el tiempo, el lugar, el hábito y lo decible o el progreso. La razón de los estoicos para decir que los incorpóreos son reales tienen un tono menogniano, objeto de pensamiento. Un decible, por ejemplo, debe ser algo, de lo contrario, no hay nada que une o que uno esté pensando. Entendido de esta manera, la clasificación ontológica estoica descarta implícitamente propiedades de cierto tipo. Sócrates y Glaucón, por ejemplo, tenían ambos el atributo de ser hombres. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿existe esta llamada entidad hombre bajo el cual se dice que ambos están calificados o clasificados? Platón y Aristóteles sostuvieron que la propiedad de ser hombre existe independientemente de nuestro reconocimiento de la misma y que la propiedad es la del ser humano, que pertenece para Sócrates. Es numéricamente idéntica a la propiedad, igualmente descrita que parece y pertenece a Calías. Aunque la literatura filosófica sobre las propiedades no es unívoca, es terminología y criterios. Aquellos que aceptan la visión recibida, atribuida a Platón y Aristóteles, son frecuentemente llamados realistas. A quienes sostienen que las propiedades descritas de esta manera no existen, se les llama frecuentemente normalistas. Crisipo rechaza resueltamente las opiniones de Platón y Aristóteles sobre las propiedades, precisamente. Pero el normalista comprometido tendrá que decir algo acerca de las proposiciones que se considera verdaderas y que lo que es más importante parece referirse a las entidades. Consideremos la siguiente proposición. El hombre es un animal mortal racional. Crisipo se basa en la verdad de esta proposición en su filosofía ética. El defensor de esta proposición, sin embargo, pareciera estar comprometido con el hombre universal. Para evitar este compromiso ontológico, Crisipo entiende la afirmación como condición más que existencial en la siguiente forma, diciendo, si algo es un hombre, esa cosa es un animal mortal racional. Aunque esta frase se podría argumentar que tiene un significado idéntico a la primera proposición, no hace uso del término abstracto hombre. Y si no requiere el uso del término abstracto hombre, Crisipo no necesita probar ninguna entidad a la que el término puede referirse para considerar la segunda proposición como verdadera. Dado que considera que el significado de las dos proposiciones es el mismo, puede considerar que la primera proposición es verdad. Por supuesto, hay proposiciones, además de las primeras, que podemos considerar ortodoxas, que parecen hacer referencia a entidades abstractas. Habiendo argumentado que no es necesario postular la existencia universal para explicar ciertas proposiciones de la variedad ortodoxa, Crisipo desarrolló un argumento en apoyo de las afirmaciones de la explicación platónica, que es ininteligible. De hecho, Crisipo también plantea los problemas usando una analogía un poco extraña que trataré de hacer clara. Este problema se llamará sobre el hombre, que dice, si alguien está en Atenas, no está en Megara, pero el hombre está en Atenas. Por lo tanto, el hombre no está en Megara, porque el hombre no es alguien, puesto que el universal no es alguien.
pero lo tomamos como alguien en la discusión. Y es por eso que el argumento tiene este nombre. Por eso el argumento debió haberse llamado nadie. Él argumentó que es un poco impresionista. Podríamos empezar a reconstruirlo de la siguiente manera. Y algo, si alguien o algo está en Atenas, él o eso no está en Megara. El hombre está en Atenas, entonces el hombre no está en Megara. El argumento parece ser una reducción del absolutismo basado en la idea de que un platónico aceptará las afirmaciones uno y 2. Sin embargo, la aceptación de los puntos uno y 2 implica algo que un platónico no aceptará voluntariamente. En este punto, el platónico tendría o podría sentirse empujado a afirmar que el hombre no debe ser clasificado según los términos, es decir, alguien o algo de la primera premisa. Esto, sin embargo, se acerca peligrosamente a conceder un punto al que el platónico no tiene derecho. El hombre no es algo. Quizás una medida más atractiva para el platónico sería renunciar a mantener que los universales son algo y que son cosas que pueden encontrarse en objetos que se encuentran en diferentes lugares, como Atenas y Megara, al mismo tiempo. Por supuesto, esto elimina la naturaleza muy extraña de los universales. Parece que respaldan, los universales respaldan entidades que pueden estar ubicadas simultáneamente en varios lugares, si es que están ubicadas en algún lugar. Por supuesto, un platónico tiene la posibilidad de argumentar que las propiedades en cuestión no existen en el espacio, por lo que es un error decir que están ubicadas en varios lugares al mismo tiempo. De aquí continúa lo que podemos llamar el argumento creciente, como sostienen Long y Sidley. La cuádruple distinción ontológica parece haber surgido en la respuesta a la crítica académica y Crisipo parece haber sido el principal encuestado. Los académicos habían hecho uso del argumento conocido como el argumento creciente, que se remonta al poeta cómico del siglo V llamado Epicarmo. Todo esto para generar escepticismo con respecto a la idea de que un organismo puede o que pueda perdurar, coexistir diacrónicamente. El argumento comienza haciendo uso de la analogía que puede adaptarse para adaptarse a los dos propósitos de la siguiente manera. Supongamos que ayer tenía un puño de monedas y hoy ya no dispongo de una de esas monedas. Es así como podemos decir que el puño de monedas que tenía ayer no es el mismo que tengo hoy. Y hoy tengo un puño de monedas completamente diferente al que tenía ayer. La idea que se trata de dar con este argumento es que cuando se trata de la eliminación o adición de uno o más de los constituyentes, da como resultado la destrucción del antiguo o la creación de algo nuevo, como los académicos se inclinaban a señalar. Según la visión estoica, las personas están compuestas enteramente de materia. ¿Y quién puede negar que al beber una taza de café existe un flujo y más tarde habrá un influjo de constituyentes materiales? Es más, el trabajo central de la cosmología estoica, que implicaba el estudio de los procesos naturales, cuando el crecimiento y la decadencia se encuentran entre las más fundamentales, los académicos cuestionaron la idea de que aquí se puede proporcionar una explicación coherente. Las personas que están familiarizadas con el tratamiento que hace John Locke de la identidad diacrónica en el ensayo sobre el entendimiento humano detectarán ciertas semejanzas en las respuestas de Crisipo, porque parece creer que un solo objeto puede, bajo diferentes descripciones, tener atribuidas propiedades incompatibles.
Bajo la descripción, este pedazo de materia, la identidad de uno, puede cambiar continuamente de un momento a otro. Bajo la descripción, esta persona, este no tiene por qué ser el caso. Para Crisipo, la materia constitutiva de un sustrato y, como reconoce Crisipo, las cosas no existen diacrónicamente. Sin embargo, los pedazos de materia poseen un conjunto único de cualidades y pueden clasificarse en la segunda categoría de la ontología estoica. Se puede decir que estos elementos son peculiarmente calificados, que de hecho pueden perdurar en el tiempo. De esta manera, se dice que los seres vivos existen diacrónicamente. Viendo desarmado de esta manera el creciente argumento, Crisipo parece haber tomado su caso a la ofensiva. Para esto nos vamos a referir al texto que se deriva del Filón de Alejandría, que dice: Crisipo, el miembro más distinguido de su escuela, en su obra sobre el argumento creciente, crea un fenómeno de la siguiente tipo. Habiendo establecido primero que es posible que dos individuos particularmente calificados ocupen la misma sustancia conjuntamente, dice: a efectos de argumentar, consideremos que un individuo tiene todos los miembros, el otro como menos un pie. El que tiene todos los miembros se llamará Dión y el defectuoso Teón. Entonces que le amputen uno de los pies a Dión. El experimento mental de Crisipo tiene un sorprendente parecido con un rompecabezas más moderno que ha sido discutido por David Wiggins, que dice algo así. Consideremos un gato llamado Tibbles y concentrémonos por el momento en la parte de que Tibbles incluye todo menos Tibbles. Ahora, si solo le llamamos Tibbles y Tibbs no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Por lo tanto, Tibbles y Tib no son idénticos. Ahora podemos suponer que cortamos la historia de Tibbles. Tibbles y Tib ocupan la misma región del espacio. Si Tibbles sigue siendo un gato, será difícil discernir un criterio mediante el cual se pueda negar que Tib sea un gato. Sin embargo, Tibbles y Tib son individuos distintos ya que han tenido historias diferentes. Por lo tanto, dos gatos ocupan y no ocupan el mismo lugar. Y el enigma para Wiggins es, ¿verdad? ¿Dónde se ha perdido el razonamiento? El enigma de Crisipo es muy similar. Se dice que Dion y Tion ocupan la misma sustancia, en el mismo lugar, del mismo espacio, y mientras Dion tiene un pie derecho, Tion carece de él. Pero cuando se amputa el pie de Dion, el enfoque de Crisipo no es el de considerar que la conclusión se deriva válidamente de premisas erróneas. En cambio, Crisipo rechaza la idea de que Theon existe. Según todas las apariencias, Crisipo parece haber argumentado que después de la amputación, cuando un espectador plantea la pregunta, ¿a quién le han cortado el pie? La única respuesta inteligible es la de Dion. Como Dion no podía haber perdido un pie que nunca tuvo. Y quien quiera que esté vendado ahí acaba de perder un pie. Dion es el mejor candidato para sobrevivir. Por supuesto, no se puede decir que la paradoja esté construida sobre premisas estoicas. David Sidley sostiene que Crisipo devuelve el creciente argumento de los académicos al mostrar que, aunque asumen que el crecimiento y las disminuciones materiales son fatales para la idea de una entidad duradera, la disminución es de hecho parte de la condición de permanencia de Dion, mientras que el inalterado y sin cambios Teón es el que perece. De esto sigue la libertad y necesidad. Hans von Arnim escribe que la providencia desempeña el papel principal de la cosmología estoica. Un ejemplo de casualidades
la operación del principio activo, es decir, un Dios sobre aquello que es pasivo o inerte. Esta providencia da paso para Crisipo a una visión del cosmos muy determinista. El libro 4 sobre la providencia, Crisipo dice que el destino es un cierto orden natural y eterno del todo, un conjunto de cosas. Sigue y sucede a otro, y la interconexión es inviolable. La perspectiva determinista de Crisipo invita a la siguiente pregunta. Si el cosmos está ordenado de manera determinista y nosotros somos parte de él, entonces parecería que estamos ordenados de manera determinista. Así nuestras acciones que sucederán unas a otras en una sucesión en la que el nexo nunca es violable. Y si nunca podemos desviarnos del rumbo ordenado por el destino, nunca tendremos el control para actuar de otra manera. La cosmología de Crisipo parece no adaptarse a la opinión de que a veces somos moralmente responsables de nuestras acciones. La filosofía estoica es una filosofía del rigor moral, por lo que Crisipo debe una respuesta. Los filósofos epicúreos mantuvieron un nivel mínimo de indeterminación a nivel atómico. Como hemos visto, esta opción no está abierta a Crisipo y en cualquier caso la visión, la indeterminación no está exenta de dificultades, como lo argumentó David Hume en la investigación. Uno no tiene el control sobre aquello que carece de causa. La aceptación del determinismo tomado con una perspectiva optimista parece de la posibilidad de la acción libre sugiere que crecemos con la consideración de que este último es compatible con el primero. Sin embargo, precisamente como se van a entender en los próximos dos, compatibles han sido objetos de estas ciertas controversias. Una posibilidad para comprender la opinión de Crisipo puede derivar del siguiente texto que dice, también ellos, haciendo referencia a Zenón y Crisipo, afirmaban que todo está destinado con el siguiente modelo. Cuando un perro está atado a un carro, si quiere seguirlo, se tira y lo sigue, haciendo coincidir su acto espontáneo con la necesidad, pero si no quiere seguirlo, será obligado en cualquier caso. Lo mismo ocurre también con los hombres. Aunque no quieran, se verán obligados en cualquier caso a seguir lo que está destinado. Este pasaje a lo largo de los años ha sido interpretado de diversas maneras. Se podría entender que el punto es el siguiente. La amenaza que el fatalismo o el determinismo plantean a la responsabilidad moral parece entrar en la idea de que si no podemos actuar de otra manera de lo que lo hacemos, no somos libres. Hay quienes han argumentado que este símil no fue escrito por Zenón y Crisipo y que se le puede atribuir a una fuente estoica romana y que aunque reconoce que probablemente sea una interpretación de varios versos pertenecientes al mismo Cleantes, no encuentra nada en el pasaje que coincida con el libre albedrío complaciente. El punto del pasaje es que simplemente es que es en vano que uno se rebele en contra de lo que administra el destino. Pero un pasaje importante para los exegetas es el siguiente. Y pues, si bien los sentimientos no pueden producirse a menos que sea impulsado por una impresión, ¿cómo tiene esa impresión como causa próxima y no primera? Crisipo quiere que tenga la razón que acabo de mencionar. No quiere que el asentimiento pueda ocurrir sin estímulo de una fuerza externa, pues el asentimiento debe ser provocado por una impresión. Pero recurre a la idea de un cilindro, argumentando que estos no pueden empezar a moverse sin un empujón, pero una vez que ocurre, sostiene que es a partir de entonces que por su propia naturaleza es que el cilindro rueda y gira. Por lo tanto, así como quien empujó el cilindro le dio el principio del movimiento, pero no su capacidad de rodar,
Así también, aunque la impresión encontrada en primera y grabara su apariencia en la mente, el consentimiento estará en nuestro poder. Y el asentimiento, como dijimos en el caso del cilindro, aunque impulsado por la voluntad, después continúa moviéndose por su propia fuerza. Este pasaje se convierte en algo importante en relación con la epistemología de Crisipo, ya que aborda la cuestión de si la creencia o la aceptación es un proceso voluntario, pero también puede contener una pista sobre la explicación que hace Crisipo de la acción libre en general. La idea parece ser que es necesario empujar el cilindro para ponerlo en movimiento y aparte de consideraciones del tipo newtoniano, la capacidad de seguir rodando es específica de su naturaleza. Y así como el poder seguir rodando se encuentra en la naturaleza del cilindro, así también el poder de asentir o disentir surge del poder de la gente. Por supuesto, nosotros podríamos objetar que uno puede tener poco o ningún control sobre las disposiciones que nos impulsan a sentir o disentir. Y si uno no tiene ningún control sobre ciertos eventos antecedentes que requieren ciertos otros eventos, entonces parece que tampoco tiene ningún control sobre los eventos posteriores. Sin embargo, no es obvio que esta última afirmación sea cierta. Quizás Crisipo tenga un camino libre para utilizar un tipo similar del razonamiento en explicación de la acción libre. Ahora, con esto, como mencioné en la introducción de este episodio, Crisipo también hizo grandes aportaciones a la ética de los estoicos con el eudaimonismo o el sentido de plenitud en mente. Aristóteles observó que, aunque la mayoría de la gente está de acuerdo en que la felicidad, la eudemonía es el objetivo de la vida, hay menos acuerdo sobre en qué consiste exactamente la felicidad. Los estoicos están de acuerdo con Aristóteles en que vivir una vida feliz es el fin por el cual se hacen todas las cosas y que tal actividad no se hace por ninguna otra cosa, habiendo establecido la eudemonía, un zen como el summum bonum o el bien común. En los estoicos les queda en la tarea de indicar que en qué consiste la felicidad y para los estoicos la felicidad no consiste en nada más que en la virtud. Todos consideramos que la salud merece cierto favor, pero no la consideramos un bien. Al mismo tiempo, ningún valor valoramos tanto como para colocarlo por encima de la virtud. No es la misma opinión de los peripatéticos que van a decir que una acción moral honesta y sin dolor es más deseable que la misma acción con dolor. Y este es el pensamiento de todos aquellos que estudiamos la filosofía estoica. Nada se valora más que la virtud. Se podría considerar que la felicidad tiene un valor superior a la virtud, ya que en la primera puede considerarse un medio para la segunda. Pero esto sería un error porque parece que Crisipo estaba dispuesto a identificar simplemente la vida virtuosa y la vida feliz. Crisipo sostenía que los malos hábitos es la esencia de la infelicidad, insistiendo en cada libro que escribió sobre ética y física, en que vivir con saña es idéntico a vivir infelizmente. Al identificar la felicidad con la virtud, que sí, pues ya obligado a dar una explicación de la virtud. Zenón, el fundador de la escuela estoica, había sostenido que el fin del mundo o el fin del último de la vida era vivir con coherencia y armonía. Su sucesor, Cleantes, entendió que vivir consciente y armoniosamente era como vivir convincentemente con la naturaleza. Crisipo explicó aún más la idea con la siguiente forma. Es de acuerdo con la propia experiencia de las cosas que surgen por la naturaleza. Como hemos visto, un determinismo bastante profundo impregna el pensamiento de los estoicos y el camino para comprender las opciones y las opiniones de Crisipo sobre las acciones
no están exentos de las dificultades. Para comprender lo que los estoicos tienen en mente, es importante señalar que un debate recurrente entre los círculos filosóficos de la antigüedad se refería a si lo que es bueno, lo que es virtud de la naturaleza o de la convención, como señala Aristóteles en la Ética de Nicomaco. Existe tal diversidad entre las opiniones sobre qué acciones son justas, que se piensa que existen según la convicción o no según la naturaleza. Por lo tanto, vivir de conformidad con la naturaleza, con lo que es bueno para la naturaleza, contrasta con vivir de acuerdo con una mera opinión o convención sobre lo que es bueno. Ahora, cuando Crisipo dice que uno debe de vivir de acuerdo con su experiencia de las cosas que ocurren por la naturaleza, hay razón para pensar que la naturaleza que él tiene en mente es la naturaleza propia de los seres humanos. La naturaleza de la especie humana es el uso de la razón. Parece que la posición de Crisipo y pues que el hombre que vive de acuerdo con la razón vive de acuerdo con la virtud. Esta es una posición que goza de cierta popularidad y que recuerda a la Aristóteles en la Ética de Nicomaco. Por lo tanto, el problema de dar cuenta de la acción libre no se ha resuelto. Tampoco se ha cerrado la brecha entre el ser y el deber, pero el imperativo vive según la naturaleza puede significar simplemente vive según tu naturaleza como ser humano, diciendo de acuerdo con la razón y con explicación de la virtud. Esta visión tenía algunas consideraciones a su valor. Y estas consideraciones no dejan fuera la unidad de la virtud. Aunque las opiniones de Crisipo sobre la virtud comparten mucho con la de Aristóteles, otra clara similitud tiene que ver con las conexiones que Crisipo y Sócrates encontraron en las virtudes cardinales. Sócrates parece haber pensado que las virtudes pueden reducirse a una sola cosa, a saber, a saber la capacidad de discernir el bien del mal. Por ejemplo, se sugiere que el coraje puede reducirse a sabiduría, argumentando que el coraje es el conocimiento de lo que inspira miedo y confianza. Lo que genera miedo es malo y lo que inspira confianza es bueno. El valor o el coraje es, según el argumento, conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. Argumentos similares reducen otras virtudes del conocimiento del bien y del mal. Y Crisipo parece haber conservado la línea del pensamiento de Sócrates. El poder es el conocimiento de las cosas que hay que elegir. La templanza es el conocimiento de aquello por lo que hay que estar resuelto. Por supuesto, entender la virtud como reducible de alguna manera. El conocimiento encaja muy bien con la idea de que la virtud es vivir de acuerdo con la razón. Generalmente se piensa que la fuente del conocimiento necesario para la virtud es el estudio de la filosofía natural. Sin embargo, en los últimos años han habido ciertos debates sobre si la ciencia de la ética, según Zenón, Cleantes y Crisipo, depende de manera crucial de afirmaciones sobre la naturaleza del cosmos. Varios eruditos creen ahora que los fundadores de la filosofía estoica deberían liberarse de la interpretación de que la ética depende de gran manera de una cosmología que es indiscutiblemente providencial. Nuevamente, en sus postulados física, Crisipo dice, no hay otra manera ni más apropiada de abordar la teoría de las cosas buenas y malas, o de las virtudes, o la felicidad que desde la naturaleza universal y desde la administración del mundo. Para la teoría del bien y del mal, las cosas deben de estar unidas a estos, ya que no hay otro punto de partida referencial para ellas que sea mejor.
que la especulación física no debe adoptarse sin otro propósito que él para la diferenciación de las cosas buenas y malas. Una lectura sencilla de las citas de Plutarco aquí es que una explicación de las características racionales y providenciales de Dios que impregna el mundo natural es indispensable para determinar lo que constituye el bien del hombre. Ahora, leído de esta manera, Crisipo aparece como un teólogo que tolera que las vidas buenas, científicas y piadosas sean una y la misma. Gracias por tu tiempo y atención. Hasta el próximo episodio.